Si tienes una Biblia, por favor, ábrela en Hebreos capítulo 6. Hoy comenzamos con nuestro estudio de Adviento y mientras nos preparamos para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, en estas próximas semanas vamos a estar estudiando 4 palabras clave que vienen a nuestra vida cuando recibimos a Jesús. Y estas palabras son esperanza, fe, gozo y paz. Hoy vamos a comenzar estudiando la primera palabra, que es esperanza. Y para esto vamos a estar en Hebreos capítulo 6 y vamos a ver qué nos dice Hebreos 6 sobre la esperanza que tenemos en Jesús. Así que si tienes una Biblia, Hebreos capítulo 6 versículos del 13 al 20 van a ser lo que estudiaremos el día de hoy. Cuenta la historia que habían 2 hombres que fueron contratados para limpiar un parque. Al primer hombre le ofrecieron $20,000 al año por limpiar el parque. Al segundo hombre le ofrecieron $1,000,000 al año por limpiar el mismo parque. El primer hombre, cuando la gente lo veía, siempre estaba de mal humor, hacía las cosas de mala gana, siempre estaba enojado. Pero el segundo hombre, cuando la gente lo veía limpiar el parque, estaba lleno de gozo, siempre estaba contento, silbando mientras trabajaba y siempre estaba de buen humor. Estos 2 hombres tenían exactamente la misma profesión. La diferencia es que uno de ellos tenía su esperanza puesta en una mucho mayor recompensa al final del año. Y eso lo llevaba a vivir una vida diferente todos los días de su vida. Dios nos diseñó para ser criaturas motivadas por la esperanza. Y es por eso que constantemente ponemos nuestra esperanza en el futuro y en las cosas que están por venir. Lo que nosotros pensamos sobre el futuro completamente determina cómo vivimos nuestro presente. Si pensamos que el futuro es incierto, entonces vamos a vivir vidas de ansiedad. Pero si nosotros pensamos que el futuro está bajo las manos de Dios y tenemos esperanza en el futuro, entonces viviremos vidas de gozo, de paz y de esperanza. Como creyentes en Jesús, nosotros tenemos una esperanza mucho mayor que la de aquel hombre que ganaba $1,000,000 limpiando ese parque. Dios nos ha prometido que al final de nuestra vida pasaremos la eternidad en su presencia, en plenitud de gozo. Una mucho mejor recompensa que cualquier riqueza que este hombre, o que este mundo, nos pueda ofrecer. Y Dios no únicamente promete proveer para nosotros en el futuro, sino que también Dios promete cuidar de nosotros en el presente, este lado de la eternidad. Dios ha prometido, proveer para nosotros, protegernos, bendecirnos. Y cuando nosotros consideramos esto debería de cambiar por completo la manera en que vivimos todos los días de nuestra vida. Sin embargo, si somos honestos, nosotros nos encontramos más frecuentemente como el primer hombre que limpiaba el parque, enojados, llenos de estrés, llenos de ansiedad, como si no tuviéramos esperanza. Y el motivo por el cual nos encontramos con tanta ansiedad y con tan poco gozo es porque constantemente perdemos la perspectiva de la esperanza que tenemos en Cristo. Hebreos capítulo 6 es un recordatorio que fue escrito para los judíos cristianos o hebreos cristianos que estaban experimentando algo similar a lo que nosotros podemos experimentar. Y estaban siendo tentados a perder su esperanza en Cristo y poner su esperanza en la religión judía. Y este es un capítulo muy relevante para nosotros porque al igual que los hebreos, nosotros constantemente batallamos con quitar nuestra esperanza de Cristo y poner nuestra esperanza en todas estas otras cosas. Y es de ahí de donde vienen todas nuestras ansiedades.
Para los hebreos, la tentación era poner su esperanza en el templo, en los sacrificios, en el sumo sacerdote. Para nosotros, nuestra tentación es poner nuestra esperanza en la religión de nuestro tiempo, poner nuestra esperanza en el materialismo, en mi dinero, en mis posesiones, o en la otra religión de nuestro tiempo, poner nuestra esperanza en nuestro partido político. Y en medio de todas estas religiones que no te pueden salvar y no te pueden dar esperanza, Hebreos habla directamente a nuestro corazón y nos anima a poner nuestra esperanza en el único que es digno de confianza, en la única ancla firme que nosotros podemos tener en esta vida, en Jesús. De esos versículos hay 3 cosas que quiero resaltar. Si estás tomando notas, los 3 puntos que vamos a hacer el día de hoy de este texto es, primero, la certeza de la esperanza. Número 2, la fuente de la esperanza. Y número 3, el resultado de la esperanza. Si estás tomando notas, el título de este mensaje es Anclados en la esperanza. Y la idea principal que quiero compartir con ustedes sobre este texto es que en un mundo lleno de incertidumbre y ansiedad, Jesús es nuestra paz y nuestra única esperanza firme. Jesús es nuestra paz y nuestra única esperanza firme. Pero antes de comenzar a estudiar estos versos, quiero que los leamos juntos. Y yo sé que hicieron esto la semana pasada, así que les voy a pedir que lo hagamos otra vez. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios, por favor. Vamos a leer juntos Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 20. Dicen así: Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para aferrarnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos. Recibámosla como tal esta mañana. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque en este mundo no hay esperanza, Señor. Y fuera de ti, Jesús, no teníamos esperanza. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, pero tú viniste al mundo a darnos una esperanza, un ancla firme. Señor, te pido que hoy, mientras estudiamos tu palabra, seamos retados a deshacernos de los ídolos, Señor, que no pueden anclarnos, que no pueden salvarnos, que no pueden darnos esperanza. Y que podamos poner nuestra confianza completamente en tu evangelio. Mi Dios amado, habla a tu iglesia. Anímanos, corrígenos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Podemos sentarnos. Mi abuelo falleció hace unos años, en el 2020, y un tiempo después de la muerte de mi abuelo, yo platicaba con mi papá y le contaba cómo mi abuelo, antes de morir, me había prometido que cuando yo cumpliera 21 años, él me iba a llevar a Las Vegas a apostar en los casinos. Y yo le platicaba a mi papá que tristemente mi abuelo ya no me iba a poder cumplir esa promesa. Y en eso mi papá se comienza a reír y me dice: curiosamente, tu abuelo también a mí una vez me prometió que él me iba a llevar a África algún día. Y esa promesa tampoco la va a poder cumplir. Agradezco muchísimo a Dios por la vida de mi abuelo. Fue un gran abuelo en muchos aspectos.
Pero algo que tanto mi papá como yo descubrimos es que las promesas de mi abuelo no eran muy confiables. Y quiero pensar lo mejor de mi abuelo e imaginarme que él nunca me llevó a Las Vegas porque no tenía el dinero para llevarme. Tampoco tenía el tiempo para hacerlo. Los recursos de mi abuelo eran limitados a pesar de sus buenas intenciones. En estos primeros versos, lo que el autor de Hebreos nos quiere decir es que las promesas de Dios no son como las promesas de mi abuelo. Dios puede asegurarnos sus promesas de bendición y protección porque Dios no tiene límite de recursos. Dios es todopoderoso, Dios es el creador del universo y Dios no puede mentir, no puede ir en contra de su carácter porque Él es verdadero. Y Dios nos promete a todos nosotros, los que confiamos en Cristo, protección, provisión, bendición y salvación. Todos aquellos que por la fe hemos heredado la promesa de Abraham. Ahora, recordando el contexto de esta carta fue escrita a judíos cristianos o hebreos cristianos, y lo que hace el autor en esta carta es brillante. Lleva a los israelitas, a los hebreos, al origen de su historia. Los lleva a la historia del primer judío, de Abraham. Y lo que el autor de esta carta les recuerda a los judíos es que su nación entera comenzó con una promesa. La nación de Israel era un testimonio de que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Lo que el autor de Hebreos quiere recordarnos y quiere recordar a los israelitas es que las promesas de Dios no son como las promesas de mi abuelo o como lo que el mundo promete, que es cambiante. Las promesas de Dios son totalmente certeras. Podemos confiar en las promesas de Dios y es de ahí de donde viene nuestra esperanza. Y esto me lleva a la primera observación de este texto, la certeza de la esperanza. Podemos tener una completa certeza en las promesas de Dios. Ahora, lo que el autor no menciona aquí, pero hubiese sido evidente para los hebreos que recibían esta carta, es que cuando Dios prometió a Abraham bendecirlo y multiplicarlo, o sea, darle muchos hijos de donde vendría la nación de Israel, la circunstancia era bastante complicada. Tanto él como su esposa estaban muy viejos. Esta promesa parecía muy difícil de cumplir. Sara ya había pasado esa edad de tener hijos cuando Dios le hace esta promesa a Abraham. Y el Antiguo Testamento nos cuenta en Génesis que cuando Sara recibe esta promesa, se muere de la risa. Le parece tan descabellada la idea de que Dios le pueda dar un hijo que comienza a reírse. Y quiero que vean lo que Dios le responde. Leámoslos juntos en Génesis 18, versículos 3 y 14. Dicen así. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Y Dios dijo, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. La pregunta que Dios le hace a Sara es algo que deberíamos de preguntarnos frecuentemente. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? La mayor parte de nuestras ansiedades vienen de que nosotros, al igual que Sara, de manera metafórica, nos reímos de las promesas de Dios. Nos reímos y dudamos de la capacidad de Dios de cumplir sus promesas y dudamos que Dios es fiel para darnos protección, provisión, bendición y salvación. Imagínate lo diferente que sería tu vida si tú confiaras en que Dios ha prometido cuidar de ti y protegerte todos los días de tu vida hasta que te lleve a la eternidad en su presencia. ¿Qué pasaría si realmente creyéramos que no hay nada imposible para Dios? Yo creo que definitivamente viviríamos vidas mucho más libres de ansiedad y tal vez seríamos como ese segundo hombre que limpiaba el parque, silbando mientras trabajamos, viviendo vidas de gozo y esperanza. Esta es la esperanza que tenemos disponible en Cristo todos los días. Y es debido a que Dios es el creador de todas las cosas, el que gobierna el universo, que podemos estar completamente seguros que Dios cumplirá sus promesas. Dios no tiene escasez de recursos, no hay nada imposible para Dios y Dios siempre cumple
sus promesas. Y lo que dice el autor de Hebreos debe animarnos muchísimo, porque en estos versos el autor de Hebreos nos muestra qué tan seriamente Dios se tomó sus promesas hacia nosotros. Vean lo que dice el verso 13, dice: y como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré. Dios estaba tan comprometido a darnos una esperanza eterna en Él que interpuso un juramento. Quiero que consideremos lo increíble que es esto. No era necesario que Dios jurara. Nuevamente, Dios no puede mentir, Dios no puede ir en contra de su propio carácter. Sin embargo, Dios juró, y no habiendo nadie mayor que Él, porque normalmente cuando tú juras, juras por alguien mayor que tú. Dios juró por Él mismo. Dios juró por su propio nombre. Y esto lo hizo Dios para que nosotros tengamos un mayor consuelo. ¿Por qué Dios fue tan lejos en sus promesas? ¿Por qué Dios juró por Él mismo? ¿Cuál era el propósito de Dios al hacer esto? El verso 18 nos los dice. Leámoslo juntos. Verso 18 dice: para que los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para aferrarnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Esto lo hizo Dios para que tú y yo, los que heredamos esta promesa, pudiésemos vivir con esperanza y sepamos que las promesas de Dios son certeras. Pero para experimentar esta paz y esta esperanza, es necesario que también tengamos la mirada puesta en la fuente de la esperanza. ¿De dónde viene esta esperanza? La fuente de esta esperanza es Jesús, nuestra ancla firme. Y esto me lleva a la siguiente observación: la fuente de la esperanza. En estos versos se nos dice que Dios hizo un juramento para que podamos aferrarnos a esta esperanza, y luego estos versos nos muestran cuál es esa esperanza, cuál es la fuente de esta esperanza. Quiero que lo leamos juntos en los versículos 18 al 20. Creo que lo tenemos en pantalla. Dicen así: para los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para aferrarnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma. Una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. La ilustración que el autor de Hebreos nos da acá es preciosa, pero entiendo que estoy en Nebraska, así que puede que muchos de acá no estén familiarizados con lo que el autor de Hebreos está diciendo acá. Pero esta ilustración tendría mucho sentido para un pueblo como los israelitas, que constantemente estaba en interacción con el mar. Como algunos de ustedes saben, yo no soy nebrasqueño, yo no crecí aquí en Nebraska, yo crecí en la península de Yucatán, muy cerca del océano, y algo que extraño muchísimo de mi ciudad natal son los días de pesca. En mi infancia, creciendo, muchas veces íbamos a pescar temprano por las mañanas a lo profundo de alta mar con mi familia o con mis amigos. Y si has ido a pescar, sabes que algo que es completamente indispensable cuando vas a lo profundo de alta mar es tener un buen ancla. Porque estando en alta mar, los vientos son completamente impredecibles. Las tormentas son completamente impredecibles. No tener un ancla en alta mar es completamente peligroso. Pero más peligroso es no tener un ancla en nuestra vida espiritual. Un ancla, de manera muy literal, es algo que te mantiene firme cuando todo lo que te rodea es incierto, en medio de la impredictibilidad del mar. Y si pensamos en nuestra vida como un día de pesca, podemos encontrar muchos paralelos. Al igual que las corrientes y las tormentas en el mar, nuestra vida también es muy impredecible. Existen todo tipo de pruebas, vientos y tormentas que vienen a nuestra vida. Si hay algo que les puedo garantizar, amados hermanos, es que todos nosotros aquí vamos a sufrir. Todos nosotros aquí vamos a pasar por pruebas y tormentas en esta vida. Estas tormentas pueden venir en la forma de desempleo, enfermedad, traición,
accidentes, desastres naturales, las tormentas vendrán. Y lo que el autor de Hebreos le está diciendo a esta audiencia es que solamente Cristo nos puede dar un ancla firme en medio de esas tormentas que trae la vida. Jesús es la fuente de nuestra esperanza y Jesús es el ancla que nos mantiene firmes y seguros incluso en medio de las pruebas. Regresando al contexto de los hebreos, la tentación para los hebreos era poner su ancla, su esperanza en la religión judía. Los judíos habían hecho de la religión judía su ancla. Y nosotros, nuevamente, hacemos exactamente lo mismo. En respuesta a las tormentas que esta vida nos trae, podemos establecer muchas anclas en nuestra vida y podemos pensar que nuestros ahorros o nuestra reputación, nuestro partido político, el dinero que tenemos en el banco, nos puede dar seguridad y estabilidad en medio de las tormentas. Pero la realidad es que ninguna de esas cosas es un ancla firme. Solamente Jesús es un ancla firme en medio de la prueba. Todas las demás anclas que pongas en tu vida te van a fallar. Y quiero que se imaginen esto. Quiero que se imaginen qué horrible, espantoso y aterrador sería estar en lo profundo de alta mar, que venga una tormenta y que te des cuenta que tu ancla no funciona. El ancla se veía muy bonita, pero cuando vino el primer viento se desprendió del barco. Eso es exactamente lo que nosotros hacemos cuando ponemos anclas en nuestra vida que no son Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en cualquier otra cosa que no sea el Evangelio, es exactamente lo que nosotros hacemos, poner anclas que no funcionan. Ahora, déjame darte unos cuantos ejemplos y vamos a comenzar con el primer ejemplo que más los va a incomodar a todos nosotros. Como ustedes saben, hace poco tuvimos la temporada de elecciones y algo que eso reveló es que muchos de nosotros tenemos nuestra ancla puesta en un partido político. Si mi ancla y mi esperanza está puesta en un partido político, cada 4 años pueden pasar dos cosas. Uno, voy a estar altamente decepcionado y enojado y voy a ser llevado por la tormenta porque mi partido político no ganó. O la segunda opción es que voy a estar muy emocionado y voy a poner toda mi confianza en un partido político y voy a ser un ídolo de un hombre en vez de poner mi ancla y mi esperanza en Jesús. En la derrota y en la victoria, en ambas hay gran peligro. La política, amados hermanos, no es un ancla segura. Al contrario, es un ancla muy inestable. Pero confiar que Cristo es rey y que el cielo gobierna sin importar quién sea el presidente de este país, eso trae muchísima paz a nuestra vida. Y ahí podemos tener un ancla segura y estable. Si mi ancla está puesta en mis finanzas, en el momento que vengan las pruebas de esta vida, que tenga un accidente, que entre en deuda, que venga la enfermedad, que ya no tenga ese dinero en el banco, entonces voy a ser llevado por la tormenta. Pero si yo confío en Jesús como mi proveedor y como mi sanador, entonces ahí tengo un ancla segura y estable en la que yo puedo descansar. Si mi ancla está puesta en mi trabajo, en el momento en el que llega el desempleo o en el que no reciba el reconocimiento que yo creo que debería de recibir en mi trabajo, entonces voy a ser llevado por la tormenta. Pero si mi identidad y mi seguridad están ancladas en Cristo, entonces ahí puedo encontrar descanso y puedo tener un ancla firme. Si rastreamos el origen de todas nuestras ansiedades, todas originan de poner un ancla en nuestra vida que no sea en el Evangelio. El origen de todas nuestras ansiedades es poner nuestra confianza en algo más que no sea Jesús. Todas esas anclas nos van a fallar. Solamente Jesús es un ancla firme en medio de las pruebas. Iglesia, quiero animarnos. Quiero animarnos porque mientras preparaba este mensaje, me ponía a pensar en mi tiempo en esta congregación y por 3 años he caminado con ustedes y he visto a muchos de ustedes pasar por grandes tormentas de esta vida, algunos de ustedes tormentas literales, y les han pasado llenos de gozo
y llenos de paz. Y he visto cómo ustedes han puesto su ancla en Jesús. Y eso ha sido un gran testimonio para el mundo. Y ha sido algo hermoso de ver como parte de esta congregación. Así que esto simplemente es un recordatorio. No caigamos en la tentación de poner otras anclas en nuestra vida que no sean Jesús. Probemos y veamos que Jesús es un ancla firme y confiable en cada situación. Uno de los testimonios más poderosos que podemos ofrecer al mundo es cuando el mundo puede ver que estamos pasando por una tormenta bien grande en nuestra vida, pero estamos como el segundo hombre que limpiaba el parque, llenos de gozo, llenos de esperanza, porque sabemos que nuestra ancla está firme en Jesús y Él no va a dejar que nos lleve la tormenta. Cuando el mundo puede ver que en medio de la tormenta tú tienes una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, entonces pueden entender que existe un poder más allá de lo que este mundo nos ofrece. Pueden entender que Dios llena a su iglesia, a su gente, con una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, y en eso el nombre de Dios es grandemente honrado. Jesús es un ancla segura en medio de nuestras pruebas. Jesús es un ancla segura en esta vida, pero mucho más importante, Jesús es un ancla segura en la muerte. Y yo sé que no nos gusta hablar de esto, pero hace unas semanas me hice unos exámenes para aplicar para un seguro de vida. Y cuando me hicieron estas pruebas, recibí el resultado por correo, las abrí, me puse a leerlas y me di cuenta que había algo que no se veía bien. Había algo que decía que estaba fuera de lo normal. Y cometí el grave error de consultar con Dr. Google qué era lo que estaba pasando en mi prueba. Y según Dr. Google, yo tenía cáncer de hígado. Para los que no conocen mi historia, yo no llegué al evangelio hasta los 20 años. Antes de eso fui alcohólico y drogadicto. Para la gente que mantuvo mi estilo de vida, no es fuera de lo común tener problemas de hígado. Así que por unos cuantos minutos pasé muchísimo pánico hasta que consulté con alguien que realmente sabía leer esos resultados y me dijo, no tienes cáncer de hígado, estos resultados son normales. De hecho, mi salud está muy bien. Pero por unos segundos fui recordado lo frágil que es mi vida. Realmente tu vida puede cambiar en un segundo. No tenemos garantizado un día más en esta vida. Tu salud puede cambiar, podemos tener un accidente saliendo de la iglesia. Jesús es un ancla segura en la vida, pero mucho más importante, Jesús es un ancla segura en la muerte. Yo sé que no nos gusta pensar en esto, pero todos nosotros aquí vamos a morir algún día. A menos que el Señor regrese antes, lo cual sería excelente. Pero si el Señor no decide regresar antes, todos nosotros vamos a morir. Y la única esperanza que se le ha dado a la humanidad en la muerte es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto también lo vemos en estos versos. Verso 19 dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. Y aquí encontramos la última observación, el resultado de la esperanza. Jesús no solamente es nuestra esperanza en esta vida, sino mucho más importante, Jesús es nuestra esperanza en la muerte. Este verso nos dice que esta esperanza penetra hasta detrás del velo. Ahora, hay que entender el contexto cuando leemos este versículo. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían un templo y en ese templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ese lugar santísimo estaba cubierto por un velo. Para entrar al lugar santísimo tú tenías que atravesar un velo. Ahora, no cualquier persona podía entrar alegremente caminando hacia el lugar santísimo, sino que solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo una vez al año y a través de muchísimos sacrificios y rituales. Si cualquier otra persona quería entrar campantemente caminando hacia el lugar santísimo, moría instantáneamente. Era imposible para un hombre común entrar al lugar santísimo. Y cuando tú lees esto en el Antiguo Testamento, te puede parecer muy extraño e incluso te puede parecer radical. Y tú te puedes preguntar, ¿por qué Dios mataría a las personas que quieren acercarse
a su presencia. El lugar santísimo representaba la presencia de Dios. ¿Por qué Dios mataría a alguien que quiere estar cerca de su presencia? Y esta es la realidad que a nosotros nos cuesta mucho entender. Dios es santo. Dios es perfecto y es santo. No hay maldad en Dios. En Dios no habita pecado. Y Dios no puede habitar en el pecado. Dios no puede habitar con la injusticia. Va en contra de su carácter. Dios tiene que juzgar el pecado. Por lo que nosotros, en nuestro estado natural, como pecadores, no podíamos estar en la presencia de Dios. Nosotros no podíamos entrar al lugar santísimo. Y es por eso que Jesús vino al mundo a abrir el camino. Necesitábamos que alguien abriera el camino hacia el lugar santísimo por nosotros. Y por eso Jesús vino a este mundo y vivió la vida perfecta que nosotros debíamos de vivir para poder ser dignos de estar en la presencia de un Dios santo. Jesús hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nuestras propias fuerzas o nuestras propias obras. Y Jesús no solamente vivió la vida perfecta, sino que también Jesús murió en una cruz de manera injusta, siendo puesto en una cruz como un criminal, golpeado y humillado por nuestros pecados. Pero la Biblia nos cuenta que algo muy interesante sucedió mientras Jesús estaba en esa cruz pagando por nuestros pecados. Leámoslo juntos, Mateo 27, versículos 50 y 51. Lo tenemos en pantalla. Mateo 27 nos dice que mientras Jesús sufría el sacrificio o la pena por nuestros pecados en la cruz, pasó esto. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. O sea, Jesús murió. Y en ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba para abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Al momento de Jesús morir en la cruz, ese velo, esa cortina que nos separaba del lugar santísimo se partió. ¿Por qué? Porque Jesús tomó nuestros pecados en la cruz y al morir rompió el velo que nos separaba de la presencia de Dios y Jesús abrió un camino para nosotros hacia el lugar santísimo. Porque en la cruz Jesús tomó nuestros pecados y nos entregó su justicia. De manera que todos los que confiamos en la cruz de Cristo somos vistos delante de Dios más limpios que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Somos vistos vestidos con la completa perfección y justicia de Cristo. Este es el glorioso intercambio que sucede en el Evangelio. Nosotros le entregamos a Jesús nuestro pecado. Él lo clava en la cruz y nos entrega su justicia, su vida perfecta. Y este es el resultado de la esperanza que tenemos en Jesús. La esperanza que nosotros tenemos es que al final de esta vida recibiremos la recompensa que no merecíamos y estaremos para siempre en la presencia de Dios. En la presencia de Dios donde no hay llanto, ni dolor, ni injusticia. En la presencia de Dios donde hay paz, hay gozo y hay amor eternamente, para siempre. Nuestra ancla no está en lo profundo del mar. Nuestra ancla está arriba en los cielos, en la mismísima presencia de Dios. Y ahí estamos firmes y nadie nos puede mover de ahí. Y al momento de morir, somos llevados a aquel lugar donde era imposible para nosotros llegar. Somos llevados al lugar santísimo, a la presencia del Dios Santo, por lo cual no tenemos por qué temer las tormentas de esta vida ni el aguijón de la muerte. La cruz de Cristo nos ha dado una esperanza eterna. Y como diría el viejo himno, sin culpa en la vida y sin temor en la muerte. Este es el poder de Cristo en nosotros. No perdamos de vista la esperanza que tenemos en Cristo y dejemos que esa misma esperanza transforme por completo la manera en que vivimos todos nuestros días. Y vivamos vidas de adoración a nuestra ancla firme y a nuestro sumo sacerdote. Y siendo honesto, no sabía cómo terminar este sermón. No hay palabras para describir lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que tomé una porción de la Escritura. Quiero que terminemos leyendo
esta doxología de Judas, Judas capítulo 1, versículo 24 y 25, una doxología hace referencia a una expresión de suma adoración. Así que quiero que terminemos este sermón simplemente adorando a Cristo por lo que ha hecho por nosotros, por la esperanza que nos ha dado. Judas dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias por la esperanza que nos has dado, Señor. El cielo y la tierra pasarán, los reinos de este mundo pasarán, Señor, las finanzas de este mundo pasarán, las tormentas de esta vida pasarán, Señor, pero tú y tu palabra permanecen eternamente. Nuestra ancla está segura en tu presencia, en la presencia del Dios Santo, del Eterno, del Poderoso. Padre, qué consuelo tan grande nos has dado, Señor. No nos permitas perder la esperanza y distraernos con las vanidades de este mundo, Señor. Padre, nuevamente te pido que remuevas los ídolos de nuestro corazón y nos permitas enfocar nuestros afectos, nuestro amor únicamente en Cristo. Si hemos resucitado con Cristo, entonces pongamos nuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde tú, Señor Jesús, estás sentado a la diestra del Padre, donde nos esperas con gran alegría para presentarnos sin mancha delante de tu trono. Señor, qué día tan hermoso será cuando finalmente te veamos cara a cara, cuando seamos librados de este cuerpo de muerte, Señor, y te podamos adorar en perfección en tu presencia por la sangre de Cristo en nosotros. Señor, mientras tenemos un tiempo corto aquí en este lado de la eternidad, te pido que vivamos vidas con propósito, Señor, de esperanza, y que no seamos egoístas con esta esperanza, sino que compartamos esta esperanza a todas las naciones, a todos los reinos de esta tierra, que podamos proclamar que Cristo reina y que el cielo gobierna, que existe una esperanza en este mundo, que existe una esperanza en la muerte, que existe una vida eterna. Danos el valor, danos el amor y la compasión para poder ser embajadores de esperanza. Te agradecemos muchísimo, Señor, por este tiempo y por tu palabra.